El Senado aprobó por unanimidad la ley de protección a las víctimas directas de delitos, ¿no? A los familiares de las víctimas de delitos. Por eso está Matías con nosotros, Matías Bañato, que ya otras veces nos ha acompañado, porque queremos conocer cuáles son esas modificaciones que se aprobaron, ahora tendría que volver a diputados, y cuándo podría en tal caso convertirse en ley, y de qué se va a tratar esta protección que ustedes van a recibir como familiares directos. Bueno, buenas tardes primero. La verdad que, bueno, este es un proyecto, bueno, ustedes lo saben, que venimos luchando hace muchísimo tiempo, sí. Va a dar muchos derechos y a mí me gustaría en esta conversación ir al ciudadano común, ¿no? Para que justamente el ciudadano entienda la importancia de este proyecto. Sí. Primero, obviamente uno ve el título y dice ley de víctimas y uno piensa que es para los que somos víctimas ya. Y es todo lo contrario. O sea, lo que estamos luchando es a través de lo que a nosotros nos pasó, que esta ley modifique todo lo que nosotros tuvimos que sufrir en la búsqueda de justicia. Claro, que son experiencias reales. Lo que a ustedes les pasó sobre ellos y che, no existe una ley que, por ejemplo, nos diga que las personas que le hicieron tal cosa a nuestra familia de pronto recibieron un beneficio y salieron de la cárcel o van a ser trasladados. Ustedes antes no tenían derecho a saber esas cosas. Y te digo más, Meli, hay una realidad. Yo creo que nos pasó a todos, quizás yo, bueno, en mi caso particular no, porque era muy chico, ¿no? Pero te hablo con el resto de los familiares. La verdad que uno cuando no te pasa estas cosas, uno siente, y creo que es por un tema de defensa, ¿no? De cada uno piensa que nunca le va a pasar. Sí. La verdad que ponerte de este lado es tan doloroso, pensar que a vos te pueden matar un hijo, un padre, un hermano, o una familia entera, es tan destructivo que a uno piensa que estas leyes, la verdad, nunca las va a necesitar. Entonces, la verdad que uno no se toma el tiempo para leer qué es la ejecución penal, si tenés un tiempo, ¿no? Como para constituirte como parte en una causa. Todo eso son cosas que la verdad en la vida cotidiana uno está completamente ajeno. Cuando te toca, desgraciadamente, ojalá que nunca les pase, pero si te toca, ahí, primero, la primera sensación que vos tenés cuando te matan a un ser querido es te querés morir. Porque lo único, a vos te hablan de abogado, te hablan de tiempo y a vos no te importa nada. Y ahí es justamente a lo que va esta ley. Es para que en ese momento, si tenés la desgracia de estar de este lado, en ese momento es cuando el Estado tiene que estar más presente que nunca. ¿Y de qué forma? Bueno, con un abogado. Con un abogado, exactamente. Eso era lo primero que antes lo tenían que pagar ustedes de su bolsillo. Bueno, todavía, porque esto no se ha constituido como una ley. Hoy la víctima, a diferencia del victimario, el victimario ustedes saben que hay un defensor oficial. Al minuto cero ya el Estado le pone un abogado que lo va a defender a lo largo del proceso. Bueno, la víctima, si no tiene una situación económica favorable, no puede pagar un abogado y no puede presentarse como parte querellante. Entonces se queda fuera del proceso. Obviamente que esa fue la modificación, yo te diría, más importante que surgió del debate en el Senado estos últimos días, ¿no? Se creó la figura del defensor oficial para la víctima. Esto lo que hace es igualar las condiciones a lo largo del proceso. Ya la víctima va a contar con un abogado del minuto cero también. ¿Y antes por qué no existía esa figura? ¿Supieron ustedes? Mira, la realidad es que yo creo que en materia de víctimas prácticamente era algo invisible. Nosotros siempre decimos de que a ningún político, a ningún partido le es políticamente correcto hablar de estas cosas. O sea, hablar de víctimas siempre restó, no sumó. Entonces, hablar de una problemática tan terrible como esto, en el Congreso, o debatir estos temas, o sea, nunca se habló como este último tiempo de hay que construir cárceles, por ejemplo. ¿A qué partido o a qué gobierno le suma cortar el cordón de una cárcel? A ninguno. Entonces siempre se trata de estos temas tenerlo bajo la alfombra. Cuando tenemos casos, yo les llamo espasmódicos, desgraciadamente, como fue Micaela en su momento, Araceli, te hablo de los últimos, ahí es como que todo el mundo se desespera y salimos a tirar leyes y a poner parches como para poner una solución a algo que viene, una problemática que viene de muchísimos años, ¿no? Bueno, por eso las cosas son como son. A veces nosotros presentamos un caso, que no es uno, son cientos a lo largo de todos estos años, y uno supone que al otro día, es una suposición, el sentido común indica que al otro día esa víctima va a tener la asistencia del Estado en el 100% de sus posibilidades, que va a tener un psicólogo, que va a tener un abogado, que va a tener un asistente social, que va a tener asistencia económica. Uno imagina que funciona así, porque si a vos te pasó algo muy serio, suponés que te van a dar todas las herramientas para que puedas salir de esa situación mientras se lleva adelante una investigación y un presunto futuro juicio oral. Pero esto no es así. A veces a vos te matan a tu viejo, a tu vieja, a tu hermano, a todos juntos, como le pasó a Matías, y todo eso no está. No solamente, ni un psicólogo tenés, Guille, perdón que te interrumpa, no solamente que no lo tenés, sino que al día de hoy
la justicia lo que hace es someter a la víctima a una constante revictimización de todos los días, porque esa persona, buscando esto que vos decís, golpea y golpea puertas continuamente, recibiendo un maltrato, quizás recibiendo una atención de gente que no está preparada. Que no sabe ni quién sos, ni qué te pasó. No sabe ni quién sos, ni qué te pasó, y ni le interesa. Sí, la despersonalización, totalmente. ¿no? Cómo terminan ustedes enfrentándose a mostradores, libros, expedientes, claro, cosas que uno no entiende. Que no entendés, absolutamente. Y además tampoco tenés por qué entenderlo. Y estás atravesando una situación de mucho desgarro emocional como para meterte a ocupar. Yo escucho a veces acá que nosotros invitamos, no sé, víctimas de delitos que son muy pero muy carentes de otras necesidades. Y a veces uno le pregunta lo más chiquitito y no entienden. No entienden. Necesitan a alguien que les traduzca eso que está escrito en una ley. Esto que vos decís es consecuencia, yo siempre digo, ustedes fíjense que en el último tiempo, lo primero que busca la víctima, ¿qué es? Tener acceso a ustedes. Porque es, de alguna forma, lo que le va a asegurar una respuesta en la justicia y en el Estado. O una repercusión en las porque instituciones. sabe que se va a mover de esa forma. O sea, una persona que viene, tiene la posibilidad de salir en un medio de comunicación, al día siguiente va al juzgado y la atención es completamente distinta. Entonces, hay que empezar a modificar esto, porque tampoco el rol del periodista... O sea, ustedes no tienen el deber de atender a todas las víctimas para hacer justicia. Ustedes tienen el deber de informar. No, y a veces te duele en la puerta. Totalmente. Todos los días te encontrás con gente que tiene problemas que debería solucionarle otro... Las personas que están cobrando un sueldo para hacer esa función. O un organismo, la justicia, o quien tiene que solucionárselo. Pero a veces nosotros somos el puente y no podemos ser el puente de todos, lamentablemente. Ojalá pudiéramos, pero... Pero no se puede y tampoco es una responsabilidad. Por eso yo trato de separar esto, porque muchas veces se enojan con esto. Claro. Y esta ley lo que hace justamente es eso. Mira, es una pregunta concreta esta. Matías, por si hay algún distraído, es el único sobreviviente de lo que se conoció en su momento como la masacre de Flores. Creo que lo sabe todo el mundo, pero lo vamos a aclarar de todas maneras. Este chico, siendo un adolescente, saltó de un balcón cuando su casa ardía con todos sus seres queridos adentro. Al otro día, en aquel entonces, ¿vino un psicólogo a verte que te mandó el Estado? ¿Y vos qué edad tenías, además? Yo tenía 16 años en ese momento. Nadie vino. ¿Y al otro día del otro día? Nunca en 23 años, Guille. Tu sostén fue tu abuelita. Mi sostén fue mi abuela y nada más que mi abuela. O sea, mi abuela me dio un techo, mi abuela me enseñó a ser una persona sin rencores, sin odio, pero la realidad es que, además de toda la ayuda que me dio mi abuela cuando yo tuve que enfrentar esta desgracia impensada, después de grande, cuando el asesino me empieza a amenazar de muerte y todo, yo tuve la suerte, y me tengo que considerar una persona con suerte, a pesar de tener a toda mi familia en Chacarita, porque tuve el acceso a ustedes. Esto es lo que yo quiero dejar en claro, por eso la importancia de esta ley. Sí. No es que me siento, yo estoy vivo por ustedes, se los dije 1.000.000 de veces. Si ustedes no me hubieran atendido, el asesino me hubiera matado como a mis viejos, porque la justicia... O te hubiera matado el dolor. No, me hubiera matado el dolor de la literalmente. A ver, él te amenazó, y vos ahí mismo te enteraste que él estaba gozando un beneficio. Lo mismo pasó con los papás de Matías Berardi. Exactamente igual. Que me acuerdo que nos contaba que estaba leyendo las noticias y que en el diario se enteró que el asesino de su hijo estaba gozando un beneficio y no sabían dónde estaba porque no tenías derecho a saber. Pero o a ser informado. a eso quería llegar, ¿no? O sea, la respuesta que me daba la justicia es: vos no sos parte de la causa. Entonces, al no ser parte de la causa, no podía tener ningún tipo de información. Pero yo quiero saber por qué. ¿Por qué antes era así? ¿Sabes? No, siempre fue así. ¿Pero por qué? Porque hay un código, hay un artículo en el Código Penal que en la etapa de ejecución penal, que es la parte esa en que se ejecutan las condenas, hay un artículo que dice bien claro: la parte querellante no es más parte del proceso. Entonces, al no formar parte de una causa, el juez no está obligado ni a notificarte. No tiene por qué informarte, claro. No está obligado a hacer nada. Y vos no podés apelar. No sos parte. No sos parte. Esta ley, la ley de víctimas, lo que hace es justamente que la víctima sea informada y escuchada a lo largo de todo el proceso. ¿Y eso también significa por carácter transitivo que sigue siendo parte de o no? No logramos todavía porque hay que hacer un cambio de paradigma muy grande en la justicia. Esto es un comienzo. A nosotros nos hubiera gustado que se tenga el derecho a la víctima como el victimario a ser parte en todo el proceso. En todo el proceso, claro. Bueno, nos estamos conformando con, por lo menos por un tema, yo hago mucho hincapié en que no solamente por un derecho que tiene que ser informada, sino también por un tema de seguridad, que es lo que yo le planteaba a los senadores y a los diputados. O sea, la realidad es que la víctima está indefensa y está expuesta cuando estos monstruos salen de la cárcel. Entonces el juez tiene que tener la obligación
de notificarlo y de escucharlo cuando le va a dar una libertad condicional o una salida transitoria. Y también eso aporta a la inseguridad que estamos viviendo, Melina, porque el tener a la víctima activa en la ejecución de la pena, para estos jueces que ponen una firma tan fácilmente, no le va a ser tan fácil. Al tener la víctima delante, les va a ser más complicado firmar y dar una libertad o una salida transitoria. O sea que dentro de las modificaciones tienen que entrevistarse con ustedes, Tienen que entrevistarse con los familiares. La víctima. Ahora después, si la víctima, porque hay casos también, ¿no? Hay casos que de repente, esa fue una de las excusas que nos pusieron para no crear esta parte de la figura de que sea a lo largo de todo el proceso. Hay gente que de repente no son casos tan graves como el mío, y rehacen su vida y no quieren saber nunca más nada con esa persona. Entonces, bueno, se le va a informar y después la víctima elige si quiere hablar o no quiere hablar. Ese es un punto muy importante de la ley, y esto que decía recién Guille, ¿no? O sea, en el momento en que te pasa algo, ir a un centro de atención a la víctima donde va a haber médicos preparados para esa situación, psicólogos, terapeutas que te van a tratar de acompañar a lo largo de ese proceso. En resumen, lo que yo quiero decirle a la gente en la casa es que la ley de víctima no es para nosotros. Esto que estamos luchando es para, ojalá que nunca les pase, pero si tienen que estar de este lado, que tengan muchísimas más herramientas para enfrentar ese momento tan doloroso que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Respondémelo en 30 segundos, ahora que estás en la radio, que tenés que saber manejarlo. Sí, ahora quería decirles eso. Tu caso fue el 17 de febrero de 1994 y desde entonces tuviste la posibilidad de entrevistarte con muchas víctimas. Con muchas. ¿A todos les pasó lo mismo? A todos les pasó lo mismo. Okay. Y no solamente a todos nos pasó lo mismo, sino que nos hablaban de que hay un montón de centros de atención a la víctima. Ahora, llama mucho la atención que ningún familiar de víctima conoce esos centros de atención a la víctima. Por eso necesitamos esta ley que sea de orden público, que se empiece a aplicar, y también otras de las modificaciones importantes que surgió en senadores es que le ponen un plazo para poder cumplir, reglamentarla, ¿no? Te pasaste. Me pasé de tiempo. Paren, antes que me vayan, no me echen. Déjenme en el chivo. Dale. Estoy haciendo un programa en Radio Rivadavia, se llama Después de Todo, los sábados de 9 a 10 de la mañana, AM 630. Hablamos con familiares de víctimas y contamos esto de cómo se puede salir adelante a pesar de todo lo que te pase. Gracias, Mati. A ustedes.